Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver un poco más de temas de demanda adicionales a los que ya hemos visto, que principalmente era el tema de demanda precio, ¿verdad? Habíamos dicho que la demanda iba a estar em, subordinada o estar apegada a los movimientos que se dieran en el precio. Pero en esta presentación que vamos a ver hoy, vamos a ver que también hay otros factores que también podrían estar influyendo en esa demanda y pueden hacerla cambiar y no necesariamente el precio, ¿verdad? Habíamos visto también que había una serie de factores que hacían que la demanda pudiera cambiar. Entonces, no sé si ahí están viendo la presentación. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ay, puchis. No entiendo qué pasa con estos audífonos. Bueno, muy bien. Entonces les decía que vamos a ver otros tipos de demanda, como lo es la demanda de ingreso. Como hay una variación en el ingreso, eh, bueno, pues Profesor, se le escucha un tanto bajo porque me imagino que el micrófono es el de los audífonos. Entonces, ok, tal vez sí dejarse los puestos. vamos a probar ahí. Vamos a probar ahí, a ver cómo se escucha. Ahí se le escucha mucho mejor. Pues, yo quisiera escucharlos vamos a ver ahí. No sé si ahí me escuchan. Ahí se escucha muy bien. Sí, pero yo no les escucho bien porque el audio lo tengo en la computadora. Entonces, ahí vamos a. El problema lo tengo yo por no escuchar bien, pero no importa. Ahí me hablan fuerte cuando vaya a intervenir. Después vamos a ver un tema en la práctica lo que es la demanda y las regulaciones, que algo habíamos conversado ya también sobre este tema de regulaciones de precios e imposición de impuestos, ¿verdad? Que vienen a variar el comportamiento normal de la oferta y demanda. Entonces, la presentación es hoy muy rápida. No sé, Romer, si usted tiene alguna actividad adicional de la presentación de hoy. Si no, una vez terminada la presentación, nos quedaríamos con quienes tienen el reclamo que les conversaba al inicio del examen y vamos corrigiendo ahí las notas. Romer se queda con nosotros también para que tome nota de esas correcciones. Romer, no sé si tiene programado algo por ahora. Profe, no, y por temas de tiempo, si no pude programar una actividad. Listo, muy bien. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Nosotros debemos de tener muy claro aquel asunto, ¿verdad? De oferta y demanda. Con la oferta que tenía una pendiente, ¿qué pendiente tenía la oferta? Creciente. Una pendiente creciente, ajá, y la demanda, por lo contrario, una pendiente decreciente. En un mercado competitivo, estas dos curvas se encontraban en un punto determinado y era lo que nos iba a dar el punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio de mercado, producto de esas fuerzas de oferta y demanda. Ahora, este, podemos decir que esa oferta y demanda iba a estar determinada por un precio, ¿verdad? De mercado que se iba a fijar, un precio X, y dado ese precio, era una cantidad que se iba a demandar. Pero existen otras formas de demanda a partir de los cambios de los elementos del ceteris paribus que hemos visto, ¿verdad? Que eran unos asociados a la oferta, otros asociados a la demanda, algunos se compartían. Pero aquí vamos a ver esa curva de demanda también como relacionada con el tema del ingreso. Entonces lo vamos a ver como demanda-ingreso o curva de demanda de Engel. La demanda de ingreso se define como la función que muestra las distintas cantidades de un bien, igual como lo vimos con el precio, de un bien de un consumidor que estaría dispuesto a
consumir a los distintos niveles de ingreso, ya no de precio, manteniendo constante los demás elementos del ceteris paribus. ¿Cuáles eran esos elementos del ceteris paribus que estaban relacionados con la curva de demanda? Una era los gustos, profe. Los gustos y preferencias de la gente, correcto. Muy bien, si los gustos y preferencias de la gente cambian, por supuesto que iba a haber una variación. ¿Qué más? Los ingresos. Los ingresos de la gente, pero bueno, ahora vamos a asociarlo directamente con los ingresos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Porque vean más. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero eran los que eran parecidos y los que conjuntos, algo así, es que no me recuerdo bien el Complementarios. nombre. Comple- Complementarios, sí. y sustitutos. Muy bien, Wendy. Pero por lo menos tiene la idea, sí, efectivamente. Muy bien, básicamente eso, ¿verdad? Veámoslos acá. Digamos, antes nosotros teníamos demanda precio, entonces teníamos aquí el precio del bien sustituto, los precios de bienes complementarios, una muy importante eran las expectativas. Pues ahora va a ser parecido, nada más que en la demanda lo que vamos a tomar en cuenta es el ingreso de las personas, ¿verdad? Entonces, esta DING va a ser la cantidad demandada de un bien X en un momento, un tiempo determinado, igual como lo vimos con el precio, dado un nivel de ingreso de los consumidores de ese bien. Vea que es muy importante. Ahora lo estamos correlacionando, las cantidades demandadas según el nivel de ingresos que tenga la gente. Suponiendo que todo lo demás, ceteris paribus, todas estas otras variables que vemos por acá, permanecen constantes. Quedan igual. ¿Cuáles otras variables? El precio del bien X, el precio de otros bienes, los cuales pueden ser independientes, complementarios, sustitutos, como lo decía, se me olvidó el nombre, es que son tantos que no me los he podido aprender, Evelyn creo que era. Gustos y preferencias de las personas, factores que, que están determinados por etnia, religión, por estrato social, cultura que la que pertenece. También otra de las variables que están asociadas es el tamaño de la población. Esto es un repaso de lo que hemos visto, de la demanda, de lo mismo, y las expectativas a futuro. Bueno, entonces veamos, ¿cómo es que si el precio de ese determinado bien se mantiene constante, no varía, hay un cambio en la demanda? Bueno, porque es que el ingreso de la gente cambió. Entonces veámoslo acá en una gráfica. Primero definamos qué es demanda e ingreso de un bien X. Es la relación funcional, como lo vimos, ya es una función lineal desde el punto de vista matemático, que muestra las distintas cantidades del bien X que los consumidores estarían dispuestos y en capacidad de adquirir a diferentes niveles de, ya no de precio, sino de ingreso del bien, de ingreso que tenga el consumidor por unidad de tiempo ceteris paribus. Entonces aquí lo que vemos es una gráfica en donde se muestra la cantidad demandada de las en el mercado de las ciruelas, ¿verdad? ¿Y qué notan ustedes a diferencia de la función de demanda-precio que vimos toda la primera parte que estuvimos analizando demanda-precio de un bien X? Que ahora la demanda tiene una pendiente creciente. Claro, muy bien, Wendy, excelente. Ahora la demanda, a diferencia de la demanda de un bien precio, ahora más bien es creciente. Qué extraño, ¿verdad? Pareciera que va en contra, pero es que tomemos en cuenta qué es lo que estamos plasmando en cada uno de los ejes. Vea que de igual forma en el eje de las X siempre vamos a tener, digamos, la cantidad de lo que sea que estemos demandando. En este caso, gramos de ciruelas demandados. Pero en el eje de las Y, lo que tenemos es no el precio como lo teníamos antes, sino el nivel de ingreso de la gente. Entonces, aquí lo que vemos es que a mayor nivel de ingreso de esas personas, esa cantidad de demanda va a ser mayor. Bueno, entonces a esos bienes que se comportan de esta forma, se les va a llamar bienes normales y superiores, ¿verdad? Son los que a mayor ingreso, mayor cantidad demandada.
Observe que tiene pendiente positiva. ¿Qué ejemplos podríamos poner acá? En la gráfica está el ejemplo de las ciruelas, pero ¿qué otro ejemplo consideran ustedes que podría ser? Profe, si uno está trabajando y lo suben de puesto y pues le va a subir el salario, entonces ya usted va a tener mayor oportunidad de comprar, por ejemplo, muebles que quiera para su casa. Ajá, pero ahí lo que estamos viendo, digamos, es en general el ingreso que usted tuvo, entonces usted puede comprar muchas cosas, más ropa, más el carro, más no sé cuánto, pero enfoquémoslo en el mercado de un producto, un bien, un servicio X, ¿verdad? ¿Cuál de esos productos o esos servicios la gente va a demandar más en el momento en que tenga mayor ingreso? Las plataformas de contenido de streaming y todas estas, Netflix, Disney. Que no es algo tan trascendental. Si usted le baja el ingreso, usted lo puede eliminar, no pasa nada. Pero si aumenta el ingreso, usted puede darse ese lujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Profe, en muchas ocasiones, digamos, con el tema como de la luz o la electricidad y el agua, que son servicios de entre menos ingresos, se limitan un poco más con el uso de estos servicios, tal vez, Claro, cambio de esos demanda. cuestan más, ¿verdad? Porque un consumo base, ¿verdad? Tampoco es que la noche vamos a pasar a oscuras. Pero sí, digamos que se demanda un poco más. Por eso se les llaman bienes normales. Es que en su mayoría, digamos, todos los bienes van a tener esa tendencia, de alguna u otra forma, a, a ser más consumidos en la medida que la gente tenga más. Yo, por ejemplo, tengo un caso que a mí me llama mucho la atención y eso lo experimenta uno mucho, ¿verdad? El tema, el pescado. Por lo menos a mí, dentro de todas las carnes, o la proteína que yo consumo, trato de que sea más pescado. Bueno, por un principio ahí de que es el que menos químicos tiene, el que menos hormonas tiene, el que más pesticidas ha tenido en su proceso, ¿verdad? Entonces, para mí el pescado es lo mejor, o los mariscos, ¿verdad? Que vienen, bueno, ahora el mar también está contaminado, pero digamos, yo lo consumo con la idea de que me voy a contaminar menos. Y dentro de todos esos productos de pescado, el salmón, por ejemplo. Lo que pasa es que el salmón es sumamente caro. Entonces, si usted compra una bolsita de salmón, ahora valiendo de 1.000 colones. Pero así es, en la medida en que a mí me aumentan los ingresos, en la medida en que mis ingresos van a aumentar, posiblemente yo consuma mucho más salmón. Si mis ingresos bajan, posiblemente ya no coma tanto y como otros pescados por ahí, pero tal vez no del mismo nivel que el salmón. Entonces, digamos que ese es más o menos el comportamiento y así es, por eso se le llama bienes normales o superiores. Pero hay otros bienes que tienen un comportamiento diferente. La curva, la curva va a ser em, inversa a la anterior, va a tener el comportamiento de demanda-precio, que a mayor nivel de ingreso va a consumir menos. Y usted dice, qué raro, ¿verdad? Porque antes estamos viendo en el anterior ejemplo que tenía lógica, ¿no? Yo consumo más de ese producto en la medida en que yo tenga más ingresos, pero más bien hay otros productos que se le conoce como inferiores o bienes de Giffen, que son, en la medida que usted tiene más ingresos, más bien consume menos. ¿Qué, qué se les puede ocurrir a ustedes que puede hacer un bien de ese tipo? Profe, tal vez el transporte público. Ok, sí, efectivamente, en la medida en que usted tiene un poco más de ingresos, posiblemente ya tenga su propio carro y el transporte público vaya a demandarlo menos, ¿no? Me parece bien. Ujú. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Profe, por ejemplo, qué sé yo, en su caso, estaría comprando más salmón y menos de un pescado, qué sé yo, tal vez más barato. Claro, efectivamente. Sí, digamos que un pescado más. eh, cambio mi consumo por otro que es de mayor
valor. Entonces, digamos que esos son, precisamente esos son los bienes inferiores o given. Aquí en el ejemplo, en la gráfica, lo que ponemos es, por ejemplo, los cortes de carne que son más baratos, ¿verdad? Esas carnes que son tal vez un poco difíciles de cocinar o qué sé yo. Entonces, en la medida que usted tenga más ingresos, te dicen, no, mejor no me complico con esa carne y compro una carne, un corte más especial y más jugoso, etcétera. Entonces, digamos, esos son más o menos los ejemplos. Y bien ustedes los comportamientos que se dan, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos estamos saliendo un poco del esquema que analizamos en toda la primera parte, que era el análisis de demanda-precio. Y aquí estamos analizando más bien es demanda versus ingresos de las personas. Y hay dos Profe, componentes. Ajá, disculpe que lo interrumpiera. Una adelante, Luis. pregunta. Ajá. Con respecto, digamos, por ejemplo, a la ropa, los zapatos y artículos como de ese tipo, ¿serían bienes normales y superiores? Es que todo depende, digamos, que uno, el producto precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, Ok. si hablamos de zapatos, por ejemplo, zapatos, usted sabe que hay zapatos de vestir, todos son zapatos de vestir, pero hay zapatos de vestir de cuero y hay zapatos de vestir de cuero sintético y otros zapatos hay mucho. Y las diferencias en los precios son importantes, ¿verdad? Por lo menos en el caso de los hombres, las mujeres son más demandantes de zapatos, ¿verdad? Que los hombres, pero bueno, siempre consumimos. Em, un precio de un zapato sí, que no es sintético, que no es de cuero, podría costar, no sé, 20.000 colones, digamos, son zapatos de vestir. Mientras que los zapatos de cuero de calidad, primera calidad, pueden andar entre 50 y 80.000 colones. Entonces, ve cuáles son esos bienes inferiores y cuál sería el bien, eh, como lo dijimos antes, superior, ¿verdad? En ese caso, el zapato de cuero importado de Brasil, por ejemplo, es un bien como los que vimos anteriormente, normales o superiores, y se comportan de esta manera. Mientras que el zapato sintético, en ese caso lo estamos viendo como un bien inferior, y se comporta de esta manera. Lo voy a consumir menos en la medida en que mi ingreso va a aumentar. Igual en la ropa, ¿verdad? Posiblemente hay ropas también de calidad, no necesariamente, a veces uno paga solamente por la marca, ¿verdad? A veces es que también hay un asunto de calidad. En algunos casos sí, en algunos casos es pura marca lo que uno paga, pero en algunos casos sí se nota la diferencia de la calidad de la ropa. En los pantalones, por ejemplo, de mezclilla, uno lo nota, ¿verdad? Unos pantalones que le cuesta un ojo de la cara a uno, uno se siente bien de ponérselo, porque sabe que anda un montón de dinero que invirtió en puestos, ¿no? Pero su textura es diferente, su calidad es mejor, no se destiñe, etcétera. Mientras que otros pantalones sí también ya tienen, digamos, cierta diferenciación. Entonces uno podría decir, este es un bien inferior y este superior. Este, eh, pero a veces eso no se distingue, ¿verdad? Por mercadeo y por todo lo que nos meten en la cabeza, a veces uno paga caprichos por cuestiones que le es indiferente en realidad. A ustedes no les ha pasado que a veces compran algo muy caro que usted dice, no sé cuál es la ganancia, realmente pagué un capricho sencillamente por una marca. No sé si a alguien le ha pasado eso. Bueno, profe, hoy precisamente estaba hablando con mis compañeros de trabajo que a mí cuando estaba en el colegio me pasó que quería unos zapatos que costaban como 35.000 colones y en ese tiempo no podía. Y tiempo después, para el baile de graduación, fui con mi mamá a San José a buscar zapatos y estaban en 5.000, entonces me los compré. Eso suele suceder, efectivamente, así es. Definitivamente es, y eso es el mercado salvaje, ¿verdad? Que nos mete a veces en la cabeza. Y los jóvenes, los adolescentes son más susceptibles a esto, a estas cosas, ¿verdad? Ser capturados por marcas, por todo, ¿verdad? Y tristemente en los grupos, en los colegios, siempre es como que discriminan, ¿verdad? Aquellos que no usan marca, el bolso de marca, los zapatos de marca, bueno, qué sé yo, entonces esos los apartan y se unen por allá los de mayor nivel adquisitivo y los que andan con marca. Quizá tal vez no tengan tantísimo dinero, pero
dejan toda su vida por comprar algo sumamente caro en realidad, por aparentar, digamos, más que nada. Eso suele suceder a veces, ¿sí? Ya después uno se va haciendo como experto en la materia y ve que realmente sí vale la pena. Yo, por ejemplo, tengo unos zapatos muy, muy caros que no me arrepiento de pagar lo que pagué. O sea, son zapatos que definitivamente uno siente que sí, pagó por algo y le duraron N cantidad de años, ¿verdad? Que a veces también uno compra cosas muy baratas y no duraron nada. Eso pasa también. Pero bueno, aquí lo importante es esa clasificación y poder, digamos, distinguir entre esa clasificación de bienes que se van a comportar, su demanda se va a comportar de una manera distinta según el nivel de ingresos, ¿verdad? Manteniendo siempre todas las demás variables constantes, incluso el precio, ¿verdad? Porque aquí puede ser que es que los zapatos sintéticos que estamos hablando se mantienen igual y el precio de los zapatos de cuero se mantiene igual. Bueno, en este caso estamos hablando de los sintéticos, ¿verdad? Aquí, a pesar de que el precio de los zapatos mantuvieron en 20.000 colones, la demanda puede variar porque el ingreso de la gente, no sé, aumentó. Entonces, esa demanda, aunque el precio se mantenga en 20.000 colones, va a ser menor. Ese es, digamos, como el mensaje que hay de fondo con estas gráficas. Ahora hablemos de la demanda cruzada. Es una función que muestra las distintas cantidades de un bien X, ¿verdad? Que los consumidores estarían dispuestos a consumir por los distintos niveles de precios del bien Y. Ya eso es referenciado con otro bien, manteniendo constantes los demás elementos del set varios. Entonces lo vemos acá. Es lo mismo que habíamos visto en las anteriores definiciones, se mantiene igual, digamos, estamos hablando de la demanda, por lo tanto, las expectativas, la cantidad de la población, el tamaño de la población, los gustos y preferencias de la gente va a ser siempre las variables que están relacionadas con la demanda, pero aquí lo que vamos a medir es la demanda de un bien X en función del precio de un bien Y. Entonces, bueno, aquí caemos a lo que estábamos hablando o lo que aportaba la compañera anteriormente, ¿verdad? Que es el tema de los bienes sustitutos y complementarios, ¿verdad? Entonces, veamos acá qué sucede, por ejemplo. Bueno, ya lo dijimos, las distintas cantidades del bien X que los consumidores estarían dispuestos y en capacidad de adquirir a diferentes niveles de precio del bien Y por unidades de tiempos de varios. Entonces aquí vamos a comparar dos productos. Por ejemplo, el comportamiento de la demanda de litros de cerveza versus el precio del ron. Entonces, al ser bienes sustitutos, lo que sucede es que si el precio del bien Y, que en este caso sería el ron, aumenta, la cantidad de litros de cerveza, que es el bien sustituto, también aumentaría, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de consumir posiblemente este producto porque el precio se está elevando y en lugar de consumir ron, entonces lo que voy a hacer es consumir cerveza. Son bienes donde las cantidades de demandadas tienden a aumentar cuando el precio del bien sustituto y donde la cantidad de demandada disminuye cuando baja el precio del bien sustituto. Vea que la pendiente en este caso es positiva. Ahora pasémonos al otro lado de la acera, que son los bienes complementarios. Van a tener un comportamiento inverso, ¿verdad? Que en la medida en que el precio del bien complementario baja, la cantidad demandada del bien X va a aumentar. En este caso estamos comparando, haciendo una demanda cruzada de gramos de mantequilla con el precio del pan. El precio del pan cayó. ¿Qué significa entonces? Que yo la cantidad de mantequilla la voy a aumentar porque es complementario, podríamos partiendo de que es complementario de el pan. En este caso son bienes donde la cantidad del bien X tiende a aumentar cuando baja el precio del Y, precio de bien complementario baja, y la cantidad del bien X disminuye cuando el precio del bien complementario PY aumenta. Es totalmente lo contrario al anterior. Digamos, esas son algunas de las cosas adicionales que queríamos
compartir con ustedes en relación con la demanda para que vean que no es solamente, digamos, el precio que uno puede analizar precio-cantidad, sino que también podría hacer estos otros tipos de análisis, ¿verdad? Cantidad, ingresos y hacer análisis de demanda cruzadas de diferentes productos, ya sean sustitutos o complementarios. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Todo bien. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces con el otro tema, que es el control de precios. Este tema ya lo habíamos conversado en algún momento, ¿verdad? Cómo el Estado, con su potestad de imperio, puede intervenir en un mercado y controlar los precios en ese mercado, y de manera que ya no son las fuerzas de mercado que definen el precio y la cantidad de equilibrio, sino que el Estado mete mano y fija un precio distinto al que se establecería sin la intervención, distinto al que se establecería producto de las fuerzas de mercado, distinto al punto, al precio de equilibrio. Entonces, las razones son muchas, ¿verdad? Por las cuales el Estado podría intervenir en un mercado X, ¿verdad? Y generar este tipo de controles de precios, fijando ya sea un precio máximo cuando se trata de un precio inferior al precio del mercado, o un precio mínimo cuando se trata o se establece un precio mayor al precio de mercado. Entonces, son formas, digamos, de cómo el Estado podría venir a intervenir a un mercado determinado y por un interés general, que es lo que nos mueve, el artículo 50, ¿verdad? Un interés de la colectividad pueda fijar, pero eso siempre tiene repercusiones. Eso, digamos que, como vimos aquí, el tema de la libre competencia es lo que nos garantiza la mayor eficiencia. En la medida en que metamos mano de alguna u otra manera, tiene alguna otra repercusión. Y bueno, aquí se plantean 3 preguntas muy de moda, o que ya van pasando un poco más de moda con el tema del alcohol en gel. Ustedes recuerdan cuando empezó este asunto de la pandemia en el 2020, todo lo que surgió alrededor de los precios del alcohol, ¿verdad? La gran demanda que tenía y en algunos casos los abusos que se daban con los precios en el mismo, al igual que las mascarillas. Yo, por contarles algo, recuerdo que cuando eso se usaban eran caretas, todavía las mascarillas no estaban como obligatorias. Y yo pagué por una careta en esos primeros meses 4.000 colones. No sé a ustedes qué anécdotas tendrán o con las mascarillas, pero a eso pagué yo por una careta en aquel momento, ¿verdad? 4.000 colones por una careta. Terrible. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿se debió intervenir en ese mercado de fijar un precio y no dejar que sea producto de la demanda? Igual como ahora, ¿verdad? El tema del precio del combustible, como se está viendo actualmente, ¿verdad? Deberíamos de fijar un precio máximo en los combustibles, que es lo último que salió de parte de don Rodrigo. Bueno, que iba a pedir al ARECEP modificar su metodología de cálculo y que todo el cambio en el precio que se genere en las gasolinas se traslade todo hacia el diésel para subsidiarlo, digamos, por ser el producto de más consumo, o de los percentiles más bajos que se van a ver afectados con esto. Em, Aquí me está diciendo Wendy que dice que 1.000 colones al puro inicio de la pandemia. Sí, claro, me estafaron con esa careta, 4.000 colones. No se me olvida. Debería tenerla ahí marcada porque sí me costó caro. Entonces, no sé, ustedes qué piensan, por ejemplo, ahora con el tema de los combustibles, ¿debería intervenirse de alguna manera? O qué piensan de todo este asunto que está sucediendo con los combustibles en temas de fijación de precios? ¿Debería intervenir el Estado? ¿Debería decir, no, ya no más? Ustedes han visto las diferentes propuestas que hace el gobierno o que algunos sectores hacen. eh, de congelarlo, de quitarle el impuesto, de disminuir el impuesto, porque ustedes saben que una proporción muy grande en la fijación del precio es el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Que van directamente a las arcas del Estado. Entonces, ¿ustedes qué piensan en temas de combustibles? ¿Qué debería suceder? Profe, Adelante, Adrián. bueno, yo pienso que el Estado sí debería intervenir y ya
Ya el litro creo que estaba como en 1000 y algo, por ahí anda, yo A creo. partir de esta medianoche, 1000 y un poquito más, 1000, Sí, 1080. imagínese, en cuestión de meses ha subido casi 400, 500 colones, si no me equivoco. Entonces siento yo que sí debería de intervenir, porque he visto publicaciones en Facebook, no sé si son de verdad, que con los quitándole impuestos y demás cosas, el precio justo, por llamarlo de alguna manera, debería ser como de 600 por ahí, pero no sé qué tan cierto será. Si es así, obvio que el gobierno debería hacer algo, ¿no? Sí, muy bien, ok, yo me pongo los zapatos o pongámonos los zapatos de Don Nogui. Eh, una parte, si ustedes analizan los ingresos del gobierno, del Estado, del gobierno central, una proporción importante de los ingresos, bueno, el principal impuesto, la principal recaudación viene por el IVA, ¿verdad? Y después todos los otros impuestos, pero está en tercer lugar el tema del combustible, de los ingresos, el impuesto al combustible, y que eso financia una gran cantidad de programas del Estado, bueno, y financia una parte del gasto del Estado y la otra que tenemos que cubrir con deuda. Entonces, imagínense usted eliminando por completo ese ingreso que tiene el gobierno, que en orden de importancia está en tercer lugar, el descalabro que se haría en temas de deuda. ¿Por qué? Porque ya no tendremos ese ingreso y tendremos que cubrirlo con deuda. Estamos tratando de respirar ahorita, tratando de manejar un poquito la deuda que tenemos en este momento, que es abrumadora. Ahora imagínense ustedes ponerle más presión a esa bola de nieve. ¿Verdad? Que se hizo una bola de nieve desde el año 2009, producto de que venimos gastando más de lo que recaudamos. Y ahora a partir del año 2014, 2016 y hasta en el 2018, que ya porque estamos al borde de un colapso financiero, es que se aprobó la reforma a las finanzas públicas, ¿verdad? Que la ley 9635. Pero si no, esto nos hubiera llevado al acabose, ¿verdad? Tipo Argentina, ¿verdad? Llegar a un estado en donde ya no tendríamos capacidad de pagar nada. Y así estuvimos en diciembre con los aguinaldos de los funcionarios públicos, ¿verdad? Que no había dinero para poder pagar. Entonces, claro que tienen razón la gente de Hacienda cuando dicen, bueno, sí, eliminamos ese impuesto, bajamos a 600, por ejemplo, el litro de gasolina y todos felices por el momento, y el Estado va a tener que buscar dinero prestado para sustituir ese ingreso que ya no va a percibir. Y los precios del petróleo siguen aumentando y un tiempo después posiblemente vayamos a estar igual, ¿verdad? Con precios elevadísimos, porque ya hacer más allá de eso no se puede, ¿verdad? Haber quitado el impuesto, o sea, ya todo lo demás va a estar explicado por... eh, por los costos de operación de Recope y por los costos de importación del producto, ¿verdad? Entonces ya no hay forma de paliarlo. Entonces eso es muy delicado, o sea, realmente se debe pensar ese pro y ese contra, y que se puede pensar más adelante en una situación fiscal diferente en la que estemos, en disminuir tal vez el impuesto puede ser una opción, ¿verdad? Y sobre todo pensando en que tenemos que migrar a tecnologías limpias, ¿verdad? Ya no vamos a ser más dependientes, en buena teoría deberíamos de ser más independientes de combustibles fósiles. Entonces, de todos modos, desde ya el gobierno central, desde ya el Ministerio de Hacienda debe ir buscando otras fuentes de ingresos, de impuestos que no sean los combustibles. Wendy, adelante. Profe, pero es que yo siento también que ellos deberían de ver, ¿verdad? La población, cómo se ve afectada, porque un día de estos estaba en el Face y estaba leyendo un artículo, no sé si es real, pero de una propuesta que dio un diputado, era sobre bajar el impuesto a la gasolina, ¿verdad? Pero el problema era que iban a quitarle a los funcionarios públicos, ¿verdad? Solo a los funcionarios públicos el bono escolar. Y yo eso la verdad no lo veo para nada justo tampoco. Claro. Entonces yo siento que deberían de pensar bien las propuestas que van a hacer, porque por un lado ayudan a unos, pero empeoran a otros. Entonces la verdad no le veo sentido. Y totalmente de acuerdo, Wendy. Y mira, por ejemplo, si hacemos eso,
Si hacemos eso de quitar o disminuir en parte el impuesto a los combustibles, usted está de esa manera subsidiando al más rico y al más pobre. El que está en el primer lugar, el primer percentil y el quinto quintil, lo está subsidiando por igual. Entonces, eso no es equitativo. Yo creo que aquí lo más prudente, y eso es una percepción, y al diputado que comenta Wendy, es el famoso helicóptero, no sé cómo se llama, Eli Feinstein, eh, que proponía eso, ¿verdad? Quitemos ese impuesto y eso lo vamos a compensar con no pagar el salario escolar el próximo año a todos los funcionarios públicos, pero eso tiene una afectación en la economía. Parte de una discusión que teníamos el lunes pasado con los sindicatos y en eso llevan razón, conste, ¿verdad? Que yo no soy sindicalista y no comparto para nada muchas cosas de ellos, pero eso me pareció muy razonable de que en los acuerdos de la OIT firmados por este país se ha dicho que en tiempos de crisis como en los que estamos, lo peor que se puede hacer es disminuir o ir en detrimento de los salarios de los funcionarios públicos. Y no porque yo sea funcionario público, sino porque eso tiene un efecto de encadenamiento con la dinámica económica. En la medida que usted le reste ingresos a los funcionarios públicos, en esa medida la economía se enfría, la economía va a demandar menos. Adrián, adelante. Volviendo a esto de los combustibles, usted dice, bueno, y eso tiene razón, lo de los impuestos, de quita, o sea, y a recortar mucho en lo que son presupuestos y demás. Entonces, ¿qué sería como lo más factible para que se llegue a bajar el precio de los combustibles? Yo creo que aquí lo más prudente, lo más sabio, lo más salomónico es otra figura que bueno, yo creo que aquí no lo vamos a ver, que son los subsidios directos. Bueno, lo vimos en algún momento también en la primera parte. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Es fijarse a quiénes son aquellos que más les está afectando y hacer un subsidio directo, una transferencia directa para que puedan ayudar a esas familias, tal y como se hizo en plena pandemia, ¿verdad? Aquellos que quedaron desempleados, aquellos que ya no tenían ingresos, aunque fue mínimo el aporte que se dio, pero se les ayudó un momento, ¿verdad? Porque no es que aquí tengamos que tomar, en la medida que tomemos medidas de esa naturaleza de manera general que usted está subsidiando, ayudando incluso a los que más tienen, estamos generando más desigualdad. Creo que ir con programas directos a quienes menos tienen y poder subsidiarlos para poder paliar. Bueno, digamos, adelante. Para terminar, es tipo darles dinero de los que más necesitan, es obvio que anden en bus así, porque los buses suben y demás, entonces darles como un subsidio por mes para pases. Efectivamente, así digamos a las familias. Es que si tuviéramos mapeado y una estructura bien hecha en cuanto al temas sociales, ya tendríamos muy bien mapeados a los que están en pobreza extrema y los que están a punto de llegar a pobreza. Entonces, desarrollar programas sociales para subsidiarlos sería muy fácil. Sin embargo, ustedes han visto que eso prolifera. Tenemos becas, tenemos de FONAVE, tenemos IMAS, tenemos una gran cantidad de instituciones dando ayuda social, pero todas incomunicadas entre sí. Entonces, poder agrupar toda esta información, bueno, ya se viene haciendo un intento con un programa que se llama Cinerubi, del Limas, creo que es. Cinerubi es el que está mapeando, digamos, todas las familias en condición de pobreza y eso ayudaría a tomar mejores decisiones, digamos, para poder subsidiar directamente, para lo que sea, ¿verdad? Para lo que sea, pero que ayude a subsidiar. Esto que está haciendo o que está proponiendo don Rodrigo, en este momento me parece muy acertado. O sea, el hecho de que las gasolinas subsidien el diésel, me parece bien porque al final, efectivamente, el diésel se utiliza más para el transporte público, para el transporte de los productos, de materias primas, etcétera, y eso ayuda un poquito a desacelerar esa tendencia inflacionaria que conlleva el aumento propiamente del diésel. Entonces, me parece que esa medida sí va, digamos, congruente en favorecer a las personas que menos tienen, ¿verdad? Al que tiene que viajar en bus, al que está en aquellos estratos básicos más bajos, ¿verdad? De la sociedad. Entonces, me parece que es una buena medida, pero debe venir acompañada, si esto sigue como va, de subsidios directos a la gente.
Y aquí el desafío más grande es sí, a cuál gente y cómo hacer que el subsidio llegue de manera efectiva y eficiente sobre todo, de manera que no tengamos que pagar 3 veces de lo que estamos invirtiendo en ayuda social por cuestiones burocráticas y un montón de cosas ahí de por medio. Ese es el gran desafío que tenemos como Estado, que a veces somos ineficientes en poder colocar, en poder trasladar esos subsidios. Se vuelven muy engorrosos, se vuelven muy burocráticos, muy costosos. Adrián, ¿iba a decir algo? Sí, que eso le iba a decir que y si se llegan a dar subsidios y que el mapeo o las familias a las que vayan a identificar y lo hagan de buena manera, no como el bono proteger que yo conocí, bueno, sí, conocí casos, perdón, que el bono proteger se lo daban a personas que no lo requerían en su totalidad y a otras que sí, y no se lo daban. Entonces, se tiene que hacer un buen mapeo, una buena elección de familias y que en realidad sí lo ocupen. Claro, ese es el gran desafío, el desafío del Estado, de cómo ser más eficiente, digamos, en lograr sus objetivos. Pero a veces hemos visto muchos casos, bueno, y que muchos ya también tienen que ir a comparecer a dar razones, ¿verdad? De que eso a veces el bono protegerse se mal utilizó, bueno, tendrán que ir a dar cuentas en su momento. Pero ese es el gran desafío de cómo ser eficiente, de cómo hacer llegar la ayuda de manera expedita, rápida y a quién le corresponde directamente, ¿verdad? Entonces, este asunto es complicado y aprovecho la ocasión para decirles bueno, yo que estoy metido en el tema más financiero, público y ando como viendo el horizonte un poco más lejano, les cuento que lo que viene es bastante difícil. O sea, aquí no solamente el tema de los combustibles, claro que ese es el detonante, uno de los detonantes importantes, pero vienen niveles de inflación bastante importantes. Ya lo hemos sentido. No sé si cuántos de ustedes van al supermercado a comprar. Yo sé que la mayoría todavía son los papás los que van a comprar, pero cada vez alcanza para menos. En el sector público los salarios están congelados para aquellos funcionarios para aquellas personas que trabajan en el sector público. En la parte privada, no es que andemos tan bien, pero de igual forma hacia el ingreso está siendo cada vez más, cada vez está siendo menos suficiente para suplir las necesidades de la gente. Y bueno, algunos tendrán un margen, como decíamos, el que come salmón va a dejar de comer salmón y sigue comiendo, no sé, otro pescado más barato. Pero los que estaban comiendo pescado barato, ¿qué van a comer? Los que estaban consumiendo los productos más baratos, más básicos, de las marcas más básicas, ¿qué van a comer? O sea, porque el efecto es para todos, o sea, el tema de inflación es para todos. Entonces, aquí efectivamente yo creo que eh, todos debemos de ser cautos en los gastos. Eso es un mensaje extra, clase, que les digo, hay que saber utilizar los recursos en este momento y ser muy cautos con los gastos. Para los que tienen solvencia, no hay ningún problema seguir comprando los zapatos de 80,000 colones y el pantalón de 70,000 colones y no pasa nada. Pero los que podríamos estar en esa línea entre la pobreza y pobreza extrema, debemos de ser muy cautos con esos gastos superfluos, que son gastos innecesarios, que no es que usted se va a morir si los deja de consumir. Lo mismo puede andar con un pantalón de 80 que con un pantalón de 20,000 colones. Entonces, ¿por qué no el de 20? Si estamos en ese riesgo. Si tenemos solvencia y ingresos suficientes, no hay ningún problema. Pero sí, yo el llamado que les hago a todos los que tengo la oportunidad de decirles es que hay un horizonte un poco oscuro todavía en el segundo semestre de este año. Vamos a ver niveles de inflación mucho más altos y sobre todo aquellos que tienen alguna deuda en casas todavía y que son significativamente altos esos préstamos, también vienen tasas de interés hacia el alza que les dejan menos disponible a las familias para poder consumir. Entonces ahí un comercial. Voy a leer aquí lo que dice este mailing. Una vez leí un artículo, no recuerdo dónde, sobre los impuestos que se evaden
de manera descarada y decía que con todos sus impuestos el país no estaría endeudado tan grande como está. Entonces creo que se debería de poner mano dura con eso en vez de aumentar los impuestos a los combustibles. Efectivamente, Mailing, eso es un discurso de Albino Vargas, sindicalista, y con lo que defiende la implementación de la ley de empleo público, que en este momento estamos tratando de implementarla. Precisamente el lunes estamos reunidos con ellos y Albino Vargas pelea eso. Y dice, bueno, ¿por qué ustedes, señores del gobierno, están luchando para implementar esta ley que restringe el ingreso de las personas del sector público, que son los que dinamizan la economía, gran parte de los que dinamizan la economía, y por qué no atacan las evasiones o las ilusiones fiscales, que significan millones de colones, y que lo ha dicho el mismo presidente, ¿verdad? Entonces, el discurso de ya me olvidó el nombre del sindicalista, Albino, ¿cómo? Albino, ¿no fue? De Albino Vargas, está bien en parte. Claro que hay que hacerlo. Claro que hay que atacar la evasión y la ilusión. Son dos cosas diferentes. Evasión es cuando yo transgredo las normas, cuando yo infringo las normas. Y ilusión es cuando hay un portillo legal y yo trato de aprovecharme ese portillo legal para dar mis estados financieros y pagar menos legalmente. Entonces hay que venir y ajustar la norma. Esas dos cosas hay que hacerlas. En temas de ilusión, de evasión fiscal y de corrupción, hay un gran margen en los que podríamos trabajar y hacer que seamos más eficientes y por lo tanto menos gasto público y más equilibrio fiscal. Pero si nos pasamos, ahora nos estamos pasando a otro tema que es la ley de empleo público. La ley de empleo público, aunque nació en un contexto de crisis fiscal y aunque nació como producto de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, es más un tema de orden también. Yo sé que viene a disminuir y a ser más austeros en el gasto público a través de los salarios de los empleados públicos, pero lo que hay de fondo también que a mí me motiva o me gusta es que estamos siendo más equitativos, de manera que un misceláneo que trabaja en un ministerio gane igual que un misceláneo que trabaja en la Universidad de Costa Rica o en Recope o en alguno de esos elefantes blancos. O sea, no es posible que un guarda en un ministerio gane 400,000 colones, mientras que un guarda en la universidad gana 1.200.000. Ganaba en aquel tiempo cuando se hizo, Otto Guevara hizo el análisis, 1.500.000. ¿Por qué? O sea, si hacen la misma función. Ese es uno de los principios que incorpora esta ley de empleo público, igual trabajo, igual paga. Entonces creo que bajo la figura de patrono único, todos, indiferentemente de dónde trabajemos, deberíamos de ganar lo mismo por iguales funciones. Digamos, es una de los comentarios que quería hacerle Mailing ahí con el tema de los evasión y ilusión. Adolfo nos dice justo el problema de Cinerubi es que las instituciones suben la información de las ayudas que dan sin consultar el sistema, cuando más bien el sistema debería ser la fuente de información para otorgar las ayudas. Pareciera que Adolfo conoce un poco el tema de Cinerubi, entonces si nos puede compartir algo más ahí, le agradecemos. Sí, bueno, de hecho es que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda, Casi no le escucho, Adolfo, perdón. ¿Mejor? ¿Ustedes le escuchan? Sí, se le escucha súper bien, profe, súper bien. Ok. No, soy yo el que tengo problema entonces. Adelante, Adolfo. Cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda, uno de los temas que estábamos tratando de mejorar es que el Bambi ahora lo que hace es, cada bono que da lo sube al sistema, pero el sistema no le dejaba recopilar la información de las ayudas sociales y de quiénes eran los que recibían para otorgar el bono. Entonces justo se está como en todo un proceso para que funcione como debería de ser, que por decirlo así, asociado al número de cédula, la institución va a poder conocer cuáles son las ayudas que ya se le han dado y a partir de eso determinar si le procede o no dar otra ayuda. Entonces, y justamente cuando estábamos en ese proceso fue que me di cuenta que el sistema para mí está funcionando al revés como tiene que estar funcionando. No es una fuente de información para las instituciones para otorgar los beneficios, sino más bien es un repositorio de cuáles son las ayudas que se han dado de momento.
Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, Ok, profe. hola. Ok, entonces, sí, efectivamente, gracias, Adolfo. Es todo un tema el tema de las ayudas sociales, y es algo en lo que debemos de trabajar, porque en tiempos de crisis como los que estamos, en donde necesitamos ir directamente a aquellas familias que más lo necesitan, que están en extrema pobreza, que están súper afectados por cualquier desbalance que sea en la economía, debemos ser muy rápidos, expeditos y eficientes de la forma de cómo hacer llegar esas ayudas. Entonces, bueno, es todo un tema que hay por ahí. Bueno, dicho esto, temas de control de precios, ya decíamos entonces que hay diferentes razones por las cuales, como las que hemos venido comentando ahorita, el Estado puede intervenir en controlar esos precios que se dan. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica lo que vemos es un mercado en equilibrio, ¿verdad? En temas de alquileres, vemos que el precio de mercado al mes es de 1.000 euros en este caso, por apartamento, y la demanda es de 2.000 eh, apartamentos. Esto está en millones, digamos que son 2 millones, perdón, 2 millones de apartamentos lo que se demandan, y a un precio de 1.000 euros. Eso sin intervención en los precios gubernamentales. Pero el Estado podría, por una determinada razón, como la que hemos compartido en todo este periodo anterior, este, puede venir a fijar un precio máximo, que está por debajo de ese precio máximo del precio de equilibrio. Uno a veces se confunde con ese juego de palabras, ¿verdad? Precio máximo y precio mínimo. Uno tiende a pensar que un precio máximo va a estar como por encima del precio de equilibrio, porque como dice máximo, pero no, más bien está por debajo de ese precio de equilibrio. Y sería la cantidad de equilibrio, los 2.000 que habíamos visto antes con los 1.000, pero el Estado dice, no, no van a cobrar 1.000, van a cobrar 800 euros. Es máximo lo que van a cobrar. O sea, no van a llegar al precio del mercado que establece el mercado. Y entonces aquí va a generar una distorsión en el mercado. Se genera un exceso de demanda porque todo el mundo va a querer que a ese precio de 8.000, ya no quiero demandar 2 millones, sino 2.2 millones. Ve aquí la demanda a menor precio y mayor demanda. Era la ley que habíamos visto cuando hablábamos de la función de demanda. Y por lo contrario, se va a generar un faltante de oferta. ¿Por qué? Porque a ese precio en que está fijándose por parte del gobierno, las empresas estarían dispuestas a colocar 1.8 millones, ¿verdad? Porque recuerden la ley de la oferta, que es a menor precio, menor demanda, menor oferta, perdón. Entonces aquí va a generarse una escasez de 400.000 unidades provocadas por ese precio máximo que fijó el gobierno. Adolfo, adelante. Ahí tengo la duda, porque digamos, el modelo que tenemos nosotros en el país no es de fijación de un precio máximo. Adolfo, qué pena, ver, es que no le escucho, no entiendo qué es lo que me pasa, pero dame un momentito para acá. No, no le escucho nada. Ahora sí. Ahora sí, háblame, Adolfo, ahí le escucho. Ok, no, es que la consulta es de que, bueno, acá se establece un precio máximo, pero bueno, en el modelo costarricense, en el tema de alquileres, más Perdón, bien, Adolfo, qué pena otra vez, es que no sé qué es lo que pasa. voy a preguntar por el chat. Sí, ok. Dame un momentito aquí para ver si. ¿Ustedes me escuchan ahí? ¿Cómo me escuchan? Está listo. Bien, profe. Ay, sí, pero es que yo no los escucho por aquí, no entiendo qué es lo que pasa.
Es que esta computadora, estoy trabajando con la computadora del trabajo por no cambiarme la computadora personal. Entonces, ahora como están restringiendo tanto las cosas por ejemplo, posiblemente me hayan desactivado algo. Pero bueno, vamos a contestarle aquí a Adolfo. Dice, esto implica también para la limitación de crecimiento de precios. Esto aplica también para la limitación de crecimiento de precios. Sí, es que en alquileres en Costa Rica no tenemos un precio máximo, sino un crecimiento máximo, un crecimiento máximo de precios de alquiler. Para este semestre el crecimiento máximo anda en 8%. Sí, ese digamos es un tope de crecimiento que se pone, pero digamos que no es tanto un precio absoluto, por decirlo de alguna manera, pero de alguna manera sí limita, digamos, ese crecimiento desmedido, porque antes de que existiera esta limitación en el mercado de alquileres, la gente podría aumentar todo lo que quisiera. Y tratando de proteger un poco al consumidor, es que se fijó ese tope máximo de un 8%, bueno, para este semestre en este caso, que va en función de la inflación. Pero de alguna u otra manera puede ser que tenga un efecto no tan directo como esta fijación de precio máximo, pero sí de alguna u otra manera limita ese crecimiento que podía darse desmedido en ese mercado, ¿verdad? Entonces es algo similar. Bueno, muy bien. Continuemos a ver. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Con ese segundo parrafito que dice, genera un exceso de demanda. ¿Me puede volver a explicar eso, por favor? Un exceso de demanda es, veamos aquí la curva azul, ¿verdad? Que es la demanda. Recordemos que ¿cómo se llama? La ley de la demanda es a menor precio, usted va a demandar más. Cuando teníamos un precio de equilibrio de mercado, que estaba fijado aquí en este punto E, el precio de mercado era de 1,000 y la gente que demandaba estos apartamentos demandaba 2 millones de apartamentos en pisos, ¿verdad? Pero el gobierno viene, interviene y dice, no señores, no van a cobrar a 1,000 por cada apartamento, van a cobrar 800 euros. Entonces la gente va a querer demandar más. O sea, va a haber más gente dispuesta a demandar a 800. Claro que sí, va a haber más gente. Aquella gente que no tenía para pagar los 1,000 a un precio de 800, ya habrá muchos otros que sí, ya van a poder demandar apartamentos. Entonces, no van a haber 2,000 cantidades demandadas de 2 millones, perdón, sino 2.2 millones a ese precio. Pero, por lo contrario, la oferta, representada con esta línea azul, la ley de la oferta era que a menor precio, menor oferta. Entonces, van a haber menos empresas o menos, personas que alquilan o empresas inmobiliarias que van a querer alquilar a ese precio. Entonces, lo que se va a ofrecer en el mercado va a ser apenas de 1.8 millones. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia entre 1.8 y 2.2, que es lo que demanda la gente a ese precio, va a generar una escasez de demanda de alquileres de 400,000 colones provocada por ese precio máximo, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre 1.8 millones y 2.2 son esos 400,000 unidades de escasez que se generan con ese precio mínimo. Entonces, conclusión, la fijación de precio máximo genera en el mercado escasez de demanda, ¿verdad? Escasez de Ok, oferta, más perfecto. bien debería ser. Gracias. Gracias. Lo vemos de la otra manera. Muy bien, con todo gusto. Genera un exceso de demanda a ese precio o un faltante de oferta. ¿Y qué es lo que provoca esto? Bueno, de ahí siempre, ¿verdad? Cada vez que hay algún tipo de regulación de esta forma, se generan ineficiencias como la asignación ineficiente de los recursos, recursos desaprovechados, empresas que podrían estar produciendo, no están produciendo porque a ese precio no les conviene.
calidad ineficiente y baja, y también generan mercados negros. ¿Por qué surgen los mercados negros? ¿Qué consideran ustedes? ¿Y qué riesgos tienen? ¿Saben qué son mercados negros? Que están al margen de la ley. ¿Qué podría suceder en estos, en un mercado en donde interviene el Estado y fija un precio por debajo del precio de equilibrio? ¿Qué sucede ahí? Profe, ¿lo puede repetir? ¿Qué sucede con la fijación de precios máximos por parte del Estado? ¿Por qué se dice que se generan mercados negros? ¿Y cuál sería la consecuencia? Los mercados negros eran donde venden las cosas de forma ilegal, pero más barata, ¿verdad? ¿Perdón? Los mercados negros es como donde venden las cosas a menor precio, ¿cierto? Sí, Pero, por efectivamente. ejemplo, en este caso de los apartamentos, que pueda que el precio que fije el gobierno sea como de, digamos que en Costa Rica de 100,000 y esa otra persona me esté alquilando en 60,000, pero pueda que el agua no sea potable. Siento que sería una consecuencia. Correcto, correcto. Y también que la gente se brinca las normas, ¿no? O sea, sencillamente, si yo soy una empresa que tengo los apartamentos y hay gente que está dispuesta a pagar más, porque en equilibrio estaban dispuestos a pagar más, nos podemos estar ahí generando al margen negociaciones entre oferentes y demandantes al margen de las normas. Eso sucede mucho, por ejemplo, con la fijación de impuestos. Cuando hay un abuso de fijación de impuestos, ustedes que han visto en el tema, por ejemplo, de los licores, cigarrillos principalmente, que los cigarrillos les hemos puesto una cantidad de impuestos, pero, valga la redundancia, exorbitantes, ¿verdad? Porque queremos desestimular el consumo de los cigarrillos. Entonces, hay una teoría, ¿verdad? En ese tema que también nos lleva a que la imposición de impuestos a un determinado bien o servicio nos puede estar llevando a mercados negros, como es el caso de los cigarrillos. Ustedes han visto la cantidad de decomisos de cigarrillos que se hacen al año, que hace la Policía de Control Fiscal o la Fuerza Pública. Y eso porque es precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque ya estamos en ese umbral de, creo que anda por ahí del 30-40% del precio, y ya a partir de ese momento lo que se hace, lo que se incentiva más bien o lo que se inclina más bien el mercado es por migrar hacia esos mercados ilegales o mercados negros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el precio de los cigarrillos es tan alto, la gente lo sigue consumiendo porque es un vicio, pero se vuelve muy atractivo poder pasar un contenedor de cigarrillos por frontera, principalmente allá en Canoas, en el sur, porque la ganancia es exorbitante, ¿verdad? Comparado, porque los precios afectados, el precio en el mercado afectados por ese impuesto son sumamente altos, entonces se vuelve muy atractivo traer cigarrillos ilegales, contrabandeados, y colocarlos en el mercado a unos precios más o menos similares, se vuelve muy rentable, eso incentiva a que nos metamos en ese tipo de mercados. Es como para explicar más o menos, digamos, las dinámicas que se dan al margen de, de, de la legalidad, producto de decisiones que se toman, por ejemplo, el gobierno, en este caso, de impuestos exorbitantes. Es tan rentable el negocio de este contrabando de los cigarrillos que yo tenía oficiales de seguridad a cargo allá en zona sur, eh, que a uno de ellos le ofrecían 5 millones, se había decomisado un contenedor con cigarrillos y estaba en el patio custodiado por uno de los oficiales. Y a ese oficial llegaban a ofrecerle 5 millones de colones por sacar ese contenedor del patio. Y él inmediatamente me informó, ¿verdad? Son unas personas muy correctas, muy comprometidas, muy transparentes, muy honestas. Y bueno, ahí se empezó a cuadrar un poco una estrategia para poder cazar a estos contrabandistas, y producto de esa denuncia de ese oficial,
se logró capturar. Incluso hubieron despidos de funcionarios de aduanas, del Ministerio de Hacienda, que estaban involucrados en el negocio oscuro este, ¿no? Y ahí Noa también nos habla del tema de las bebidas alcohólicas. Igual funciona, ¿verdad? Con el tema del metanol. Funciona igual. El precio de los licores también está bastante afectado por impuestos y de ahí se vuelve muy atractivo traer alcoholes y venderlos acá sin ningún cuidado, sin ningún tema de salud que intervenga de por medio y resulta en estos intoxicamientos por metanol, lo que sé yo, que traen alcoholes que no son destinados a consumo, sino para otro tipo de cosas, pero que finalmente son utilizados para la venta y consumo y al final terminan intoxicando a mucha gente. Mariela también dice, además de los que son de contrabandos hechos acá, claro, también están los que son transportistas desde Panamá de forma ilegal, porque son más baratos, por supuesto. Sí, efectivamente, eso es. Tenemos Frontera Sur, yo que estuve un poco involucrado en esos temas hace algunos años desde Hacienda. Frontera Sur, una frontera súper porosa en donde ingresan cantidad de productos contrabandeados, principalmente cigarrillos, alcohol, y es una frontera que tiene una gran cantidad de accesos por todo lado. Terrible. Y si hablamos de Nicaragua, igual, o sea, en Nicaragua es una gran cantidad de pasos que hay ilegales entre fronteras, donde si hay contrabando de animales vivos, de carnes, y una gran cantidad de productos que vienen en medicinas, por ejemplo, ahí en Peñas Blancas, se decomisaba constantemente medicinas que traía la gente contrabandeadas de Nicaragua hacia acá. Entonces, por supuesto que hay implícito en medio de todo esto, la salud pública, la salud de las personas que consumen este tipo de productos. Es bastante complejo ese tema en fronteras. Pero bueno, entonces decíamos que esta fijación de productos de precios máximos podría llevarnos también a generar esos mercados ilegales o ilícitos que se puedan dar, ¿verdad? A pesar de que hay un precio fijado por el gobierno, no se respete de alguna manera y nos esté llevando a un mercado paralelo. Veamos ahora lo contrario, ¿verdad? Que es una fijación de precio máximo en un mercado. Y aquí vamos a ver el mercado de la mantequilla en equilibrio, en donde se paga €1 por kilo de mantequilla y la cantidad demandada es de 10 millones de kilos a ese precio. Eso es sin intervención o regulación gubernamental. Intervenido el mercado, dejamos de pagar esos 1.000 euros, ese euro por kilo y de mandar 10 millones a subir el precio, o sea, el precio mínimo que se va a cobrar por kilo de mantequilla ya no va a ser €1, sino 1.20 por encima de ese precio de equilibrio, lo cual genera ese nivel de precios, un exceso de oferta, pero un faltante demanda. Para que sea sostenible, el gobierno debe comprar ese exceso de producción. Entonces, lo que vemos aquí es lo contrario de lo que vimos en las filminas anteriores, ¿verdad? Aquí a ese precio, la gente, como a mayor precio y menor demanda, lo que va a demandar no van a ser los 10 millones que se demandaban en su momento en equilibrio, sino solamente 9. Y mientras que las empresas van a estar dispuestas a ese precio a colocar 12 millones de kilos, ¿verdad? Y ahí ese es el excedente de los 3 millones de kilos de mantequilla que se generan por la fijación de ese precio máximo. De igual forma, asignación ineficiente de las ventas y vendedores, recursos desaprovechados, calidad ineficientemente alta, y hay incentivos igual también para actividades ilegales, igual que la anterior. Entonces vean ustedes que con la fijación de precios máximos y mínimos puede ser que estemos logrando algún objetivo que se persiga,
pero también estamos generando distorsiones en el mercado. Entonces todo eso se debe de valorar a la hora de establecer algún mecanismo de este tipo. Aquí tenemos un mercado de precios de viaje de taxi sin intervención del gobierno, y tenemos que 5 euros por viaje, digamos en promedio, y 10 millones de viajes al año es lo que se generaba sin intervención. Otra forma de intervenir que no sea precios máximos y mínimos son las cuotas, ¿verdad? Que es una limitación de servicios que se dan. Y en el caso de la licencia, por ejemplo, de taxis. Entonces, en la medida en que yo restringo esas licencias de taxi, los servicios que se brindan van a ser menores, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya no van a ser un 10, sino van a ser máximo 8 millones de servicios que se dan al año, y a menor oferta, el precio va a ser mayor en este caso, ¿verdad? De 6, un diferencial. Aquí lo que nos dice es que en las regulaciones, como dijimos, no solamente en el tema de precios, sino también en las cantidades permitidas que los oferentes puedan dar, lo cual se convierte en una restricción cuantitativa, como ocurre con las placas de taxi en Costa Rica, que dan pie a precios pagados por los consumidores sean más altos y que lo que se pagaría sin restricciones. Entonces, esto igual, de igual forma, esa restricción en la cantidad ofrecida va a generar problemas en la economía, que se da también ilegalidades y menor cantidad de servicios brindados puede llevarnos a cobros abusivos también en algún momento. La otra forma son los impuestos, como les decía, que puede ser directos sobre las ventas. En este caso, lo que se hace con la fijación de ese impuesto directo de 2 euros, en este caso es que esa oferta se desplaza hacia la izquierda, fijando una cantidad, porque ya no de 10 millones, sino de 8. ¿Por qué? Porque la gente va a demandar menos a ese precio, que va a estar afectado por ese impuesto que se está cobrando a la venta, a cada servicio de viaje del taxi. Eso encarece el precio y reduce el consumo a niveles inferiores al que estaba originalmente en equilibrio. Y en el caso de los impuestos directos sobre las compras, de que el anterior era sobre las ventas, en este caso sobre las compras, va a afectar la curva de demanda, que de igual forma se desplaza a la izquierda y tiene un efecto igual, ¿verdad? Que el anterior. De esa manera, igual hay una reducción de consumo, producto de ese impuesto, ya sea entonces a la compra o a la venta, el impuesto siempre va a tener una disminución de la cantidad demandada y definitivamente también un aumento en el precio, ¿verdad? Porque estamos metiéndole un poquito más que va para el Estado, que es el impuesto. En ese caso, ese impuesto está representado por este rectángulo, ¿verdad? El área verde, que sería lo que se estaría yendo a las arcas del Estado para algún fin, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo entonces también estamos de alguna manera afectando lo que se podría generar en un mercado sin intervención. Conclusión, desde el punto de vista de la eficiencia, la asignación de los recursos, las regulaciones e impuestos generan pérdidas del bienestar porque conlleva precios mayores o menores cantidades de producción, con lo que parte de los recursos que no se emplean en la producción se destinan a producir otros bienes con menor valor para la sociedad. Y por otra parte, solo se justifica si políticamente sea preferible la pérdida de bienestar desde el punto de vista de eficiencia en el uso de los recursos cuando la situación previa a corregir es socialmente no deseada y con efectos más graves para el bienestar social. Entonces hay que poner como en una balanza qué es mejor, ir en detrimento
de esa pérdida del bienestar por esa imposición va a costar menos que el efecto que tendría si yo no hago esa imposición de impuestos o esa regulación de precios en el mercado. Básicamente, digamos que es como la conclusión que se llega con todos estos mecanismos de intervención en el mercado. ¿Dudas, consultas? De mi parte está claro, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Muy bien, Mariana. Robert, tal vez podemos dejar ahí de